En el segundo bloque de El Juego en que andamos, programa federal de derechos humanos realizado por Hijos y la Red por la Identidad, aquí en Radio Nacional Bahía Blanca. Bloque de entrevistas, segundo bloque. Hoy vamos a entrevistar a Gustavo Palmieri. Él es abogado, docente universitario, miembro actual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura e integra también la comisión directiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, además de que se ha desempeñado en diversos cargos a través de su frondosa carrera. Te saludamos, Gustavo, Melissa, Victoria y Ale desde El Juego en que andamos, la radio pública. Te damos las gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotras. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bueno, gracias. Buen día. Buen día. Bueno, Gustavo, vos poseés una gran trayectoria y una amplia experiencia en este tema por el cual te convocamos hoy, que es un poco el rol represivo de las fuerzas de seguridad o violencia institucional, a veces como se le llama, que por supuesto es de larga data, ¿no? Y que últimamente ha tenido algunos casos resonantes en los medios y queríamos profundizar un poquito en esta temática. ¿Cómo se hace, Gustavo, para revertir o frenar un poco estas acciones represivas a las que nos tienen acostumbradas las fuerzas de seguridad, con diferentes matices, obviamente, según los gobiernos que tengamos, pero que nunca pueden terminar de erradicarse, ¿no? Efectivamente, un problema que estamos teniendo en este momento precisamente para contrarrestar las situaciones de violencia policial es cierta promoción por autoridades, diría, políticas responsables de esas áreas de estas situaciones de violencia. Eso es un problema serio, ¿no? Creo que esta semana lo que pasó en Chubut es un ejemplo de eso. No solamente, porque ya es grave la situación de los cánticos, como entrenan, sino la respuesta del jefe de policía y del ministro de Seguridad en términos de entender que los manifestantes en principio son delincuentes y que entonces también que son delincuentes son enemigos de la policía y que hay que arengar a la policía para que los agreda con todos los prejuicios que más que esto implica, ¿no? El piquetero asociado al pobre, el pobre asociado al lugar, la villa, esta estigmatización en términos del lugar de donde se mezclan protesta social, sectores vulnerables, es una concepción complicada en términos de democracia, muy antidemocrática, uno podría plantear. Entonces, ese es un punto. Después, el tema es que obviamente no es que si las declaraciones fueran distintas, eso ya contrarresta, porque para contrarrestar situaciones de violencia policial, cuando hubo políticas que la promovieron, lo que se necesita es generar políticas diferentes a eso. Lo mismo que pasa cuando, nosotros estamos trabajando, no se trabaja mucho con las políticas de género, diversidad. Para contrarrestar años de historia, uno va a desarrollar unas políticas diferentes. Entonces lo importante es cuáles son las políticas diferentes que se están desarrollando para controlar esta situación, para contrarrestarla, no solo para controlarla, no solo para juzgar los hechos, que son muy graves, sino para que esos hechos no se repitan. Al mismo tiempo, esta semana, el Gobierno Nacional presentó un programa, reforzar o volver a empezar con un programa que era el programa de uso de la fuerza que se había generado durante la gestión de la ministra Nilda Garré en 2013. Fue un programa que se continuó hasta el anterior gobierno, que la verdad que las distintas gestiones lo fueron debilitando y que ahora vuelve a generarse. Pero esa discontinuidad, por ejemplo, en un programa como en esto también debilita las cuestiones y las políticas contra la violencia institucional, ¿no? Lo que tenemos en muchas jurisdicciones es una especie de continuidad desde hace más de una década de políticas de seguridad represiva. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo grave de esa situación. Es difícil contrarrestar esto cuando lo que uno ve son más bien pequeñas iniciativas de corto plazo para revertir estas situaciones y en el fondo una continuidad de cómo trabajar la conflictividad social y sobre todo la conflictividad con los sectores más vulnerables, ¿no? Gustavo, en ese sentido también esta semana, la anterior, hubo un caso muy renombrado con
con un cantante, con Chano, que ante una crisis que él estaba teniendo, la policía actuó disparándole, ¿no? Y eso también pone en esto que vos decías de los sectores vulnerables, las personas que sufren algún padecimiento de salud mental también están incluidas en ese grupo, y un poco muestra la falta de capacitación y los pocos recursos, o más allá de la persona que disparó, todos creemos que es un vicio que tiene la fuerza por ahí, que con 1 año o 2 de formación claramente no alcanza. ¿Vos qué pensás de esta situación también? Claramente, hay todo un problema con el tema del uso de las armas y la formación, ¿no? Digo, primero, porque lo mencionaste como un tema. En muchas policías, o sea, porque uno no va a tener es cierto que para formar un funcionario policial por ahí no puedan estar 5 años, 6 años, pero entonces lo que hacen muchas policías que necesitan tener personal antes es tener tareas que no tienen que ver con el uso de las armas. Y ahí empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué hace un policía sin armas? Hay muchísimas cosas para hacer un policía sin armas. Claro. Pensar que el instrumento fundamental es un arma de fuego es un serio problema, es parte del problema. Entonces hay muchas actividades que se pueden desarrollar, y en la medida en que no pensemos que el policía es alguien que tiene que estar solo en los lugares más peligrosos, ¿no? Porque también tiene que ver, el policía no es una profesión liberal, tiene que ver con cómo se estructura esa institución. Entonces, muchas de las situaciones de riesgo también son situaciones a las que la política institucional de esa situación lo somete, ¿no? Lo manda solo, la manda solo y le obliga a hacer una serie de situaciones que en principio hay una posibilidad de un 50% que salgan mal. Y que salgan mal significa que él va a matar a alguien o que lo van a matar, o que la van a matar. Repetir eso, poner que la rutina de trabajo sea esa, es un gran problema, enorme problema. Y entonces se han pensado muchas veces estrategias de otro tipo de intervención, de patrullamiento. En este caso en particular, a veces puede salir mal, el caso de Chano. Lo que es claro es que uno necesariamente tiene que revisar qué pasa cuando una persona que tiene alteraciones sobre salud mental está en la casa con un familiar. Vienen los equipos de la prepaga de salud mental y después interviene a eso la policía, termina con un balazo en el estómago, salió pésimo. Como decir, ¿cuáles son las intervenciones? Porque además, después las respuestas que se dan en algunos puntos son tienen que ver con el debate público. Entonces voy a poner las TASER. Como decir, si hay algo para lo que no son recomendadas, están prohibidas las TASER, es para atender situaciones de salud mental. Uno no puede aplicarle a una persona que tiene una aflicción de salud mental una descarga eléctrica. No, justamente no es para eso. Precisamente se piensa en otra cosa. Es cierto que hay situaciones que son especialmente complicadas, y lo vimos el año pasado, cuando están en la calle, no hay ninguna persona, y se va a agredir un transeúnte, y por ahí tuviera un arma de fuego, que en el caso que estoy planteando, que fue en el barrio de Palermo, ¿no? Sí. En Ciudad de Buenos Aires no se daba, no era un arma de fuego. Pero una persona en la casa es totalmente diferente. Entonces no era una situación sorpresiva, fueron llegando, se necesitaban otras. Bueno, lo que tengo que tratar es no ponerme en situaciones de riesgo y no poner a otras situaciones de riesgo que siempre terminen en situaciones críticas, de me mata o lo mato. Y aquí había toda una serie de intervenciones que tenían que evitar que eso sucediera. Y son las que ahora tienen que analizarse. Sí, Gustavo, yo pensaba, ¿no? Pensábamos nosotras acá también antes charlando sobre este tema. Esto vio la luz y salió, digamos, a los medios porque, bueno, se trata de un cantante famoso, porque es alguien conocido, pero bueno, todas y todos sabemos que en los territorios donde viven pibes más vulnerables, esto es a veces moneda corriente, ¿no? Con problemas mentales o con adicciones o con lo que sea, bueno, es más, digo, sí, la conclusión a la que nosotras llegamos por ahí es que está bueno que aunque sea por este tema se ponga, digamos, en el tapete, ¿no? Que sirva para eso, pero no creemos que el problema sea exclusivamente el tema de Chano, claro. No, claramente, porque el problema es precisamente eso. Entonces busco este lugar y entonces lo tiro para el debate público en este punto tiene características propias de ese debate. Claro. El tema es qué políticas en serio desarrollo.
Y entonces, ¿qué va a generar este debate? Seguro van a aparecer algunos que siempre van a plantear, la ley de salud mental. Y me dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo aprovecho y digo, como está este tema y como no lo puedo internet, como si, ¿qué hubieran imaginado para una situación así, en términos de una ley distinta de salud mental? Nada. Otra vez, las tasers, ¿qué tienen que ver con este caso? En concreto, nada. Y lo que vos planteás muy bien, entrar a las patadas a una casa pobre de cualquier barriada de la provincia de Buenos Aires, sin orden de allanamiento, sin nada, agarrar de los pelos. Pero no lo diría, no solo de la provincia de Buenos Aires, de las provincias, de cualquier barriada pobre de muchas provincias, es moneda corriente. Exacto, y no sale en ningún medio. No, a veces peor. Lo que sale a veces es que se promueve un gran operativo, ¿no? Esos grandes operativos de allanamiento que generan seguridad, y uno dice así, eso, o sea, sostener que la seguridad tiene que ver con reducir los derechos de esos, o que hay que rodear esos espacios, no, es peor que no salga, ¿no? Se promueve que se haga. Bueno, otra vez, el canto de los de Chubut era, entraremos a tu villa en la noche. O sea, es claro que tienen idea de cuál es la agresión. No como decir que es claro dónde está el tema de vulneración, no es que están sabiendo que el tema es entrar en la noche al lugar. Cual dictadura militar, ¿no? Cual dictadura, digo, ¿no? Claro, la misma metodología. Sí. Gustavo, retomo un poquito lo que decías recién, ¿no? Queda siempre sumar al debate el rol de los medios de comunicación y cómo comunican e informan estas situaciones. Vos recién decías, ¿no? No se cuentan ni como un hecho aislado ni como un hecho puntual, sino que se arma toda una escena detrás de un hecho de violencia institucional, como puede ser un mega operativo contra el narcotráfico. ¿Cómo se aborda eso en cuanto a la responsabilidad que deben tener las fuerzas? Me parece, y ahí no... el tema de cómo se trabaja el tema de comunicación en ese punto, de hecho no es un tema de que es particular me especialice o pueda tener alguna respuesta. Ahora, lo que seguro pasa es que lo que llama la atención en nuestro contexto, lo que está es que la noticia muchas veces la generan los funcionarios, no la genera el medio. Entonces después el medio tiene unas reglas con lo que va a trabajar eso, pero las políticas, de decir que, por ejemplo, que los presos en provincia de Buenos Aires están apretados, y eso no es una grave vulneración de derechos humanos, sino usar esas palabras, sostener que en medio de la pandemia no había que sacarlo, hacer acciones hacer acciones que acompañaron y profundizaron la respuesta institucional después de los cacerolazos. No fue solo una respuesta en términos de los cacerolazos y los medios, sino agravar la situación después de esa respuesta. O sea, creo que todavía, y eso es la problemática, falta construir un consenso no, fortalecer a los sectores que están buscando unas políticas de seguridad más democráticas, porque en última instancia también ese es el mensaje importante para las fuerzas policiales. Si la mayoría del tiempo el que voy a recibir y los que van a gobernarme van a estar exigiendo que sea duro, bueno, yo me adecuo a esas políticas. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en algunos momentos, y eso se vio un poco en la pandemia, es una consolidación y fortalecimiento de un consenso represivo, pero no solo mediático, sino en términos de actores institucionales. Eso es preocupante, porque las políticas surgen de esos actores. Sí, lo vivimos al principio, sobre todo de la pandemia, que hubo muchísimos problemas. Sí, y creo que a mí me parece que es... a veces se entiende en la coyuntura y en la cuestión táctica política, pero que lo que se piensa es que hay una especie de un consenso de derecha muy fuerte que va a atacar a los sectores sociales, o a los sectores progresistas, a las políticas progresistas desde el flanco de la seguridad. Y entonces ese flanco, ese costado, tengo que fortalecerlo con políticas de derecha, políticas conservadoras, para que por ahí no entren, ¿no? Pero hay un tema que es el tratamiento cotidiano de los sectores populares en los barrios, alrededor de temas de seguridad, está relacionado, como vos decís, con cuestiones que tienen que ver con cómo los voy a asistir en
serios problemas que tienen de salud en términos de adicciones, consumo, vivienda, tierra, y eso implica necesariamente rever políticas de seguridad que acompañen esas otras políticas. O sea, no es con políticas de seguridad que voy a resolver el problema del consumo en los barrios, es con políticas de salud y políticas de barrio. De inclusión, pero yo necesito que las políticas de seguridad las acompañen, no las vayan en contra. Es cierto que al mismo tiempo estas otras políticas no las genero. Y eso es un problema, son muy débiles. Y ese es el lugar donde la situación se entrampa. No, creo que en otros campos hubiera hecho los sectores, hubiera hecho sí, los gobiernos populares tuvieron más claridad. Cuando fue la cuestión, por ejemplo, de protesta social. Entendían perfectamente que gran parte de los reclamos de derechos se iban a dar en la calle y que entonces necesitaban una fuerza de seguridad que no reprimieran eso. Eso cuando uno lo trata en términos de los pobres, de los sectores populares, no entienden que eso necesita una forma de organización que no tenga los niveles de violencia que estas policías les imprimen. Gustavo, cortito como para terminar, pero no quería dejar pasar una pregunta porque la recorrimos así medio por el costado, y las pistolas Taser. ¿Qué opinión te merece? La verdad que cuando uno ve cómo las van a... Algunas cuestiones. En cualquier país, en cualquier situación, cuando uno habla de represión, de policía, de autoridad, tiene mucho que ver con la cultura. Y tenemos que reconocer que en nuestro país la situación, y es muy marcado por la dictadura y por prácticas previas a la dictadura, de electricidad y policía son un problema. Claro. Son un problema. Culturalmente se entiende mal. Así como en otros no se usan bastones, en el nuestro hay una gran resistencia a ese tema. Y eso habría que entenderlo, como no es una cuestión solamente técnica. La autoridad no es técnica, tiene que ver con legitimidad, con valores, con historia. Y eso uno no puede ignorarlo. Segundo tema, si se tratara de eso, porque yo lo que voy a tener son algunos policías que no van a usar armamento letal y van a tener estas situaciones, uno puede empezar a pensarlo y cómo va a capacitarlos, cuáles son las situaciones. Y lo que se trata es que además de tener el arma letal, va a tener una taser para usar en los casos que tendría que no usar nada, o sea, tendría que irse para atrás, alejarse, buscar apoyo, algo así, está mal. Claro. Y ese es el sistema. Los casos en los que se está pensando en concreto en usar la taser en nuestras situaciones no son casos que podrían señalarse, como uno dice, bueno, mira, yo no puedo tener un policía con un arma de fuego en un subte, en un tren, tengo que sacarle el arma de fuego y tener otra situación, y eventualmente puedo usarla. No están planteando esos casos, están diciendo, va a tener el arma de fuego, y además va a tener la taser, y además va a tener... No. Entonces por eso el debate cuando sale, no sale en términos de qué seguridad quiero garantizar, sino que está en otro campo del debate. Y yo creo que lo primero que planteamos también es importante. Cualquier policía que tiene que legitimar su autoridad, cualquier Estado que tiene que legitimar ese poder de policía, tiene que pensar culturalmente qué significan esos casos y no tirarlos tontamente y sin pensar. Perfecto. Bueno, clarísimo, Gustavo, todo lo que hemos charlado. Te agradecemos un montón que te hayas tomado este tiempo un sábado a la mañana para charlar aquí por favor, en la radio pública de Bahía Blanca. Así que, bueno, seguramente en algún otro momento seguiremos charlando estos temas que no se agotan. Así que, bueno. Muchas gracias a usted. No, al contrario. Gracias a vos, Gustavo. Chao, hasta luego. Bueno, allí pasó Gustavo Palmieri, abogado y docente y miembro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.